La noche del 15 de septiembre de 2021 traía una pesada quietud sobre el Palacio de Buckingham. Sus largos corredores, tenuemente iluminados y resonando con el distante tañido del campanario, parecían respirar secretos propios. Fue allí, en esa penumbra, que el príncipe William tropezó con una escena que lo congeló hasta la médula al final del pasillo, medio oculta en las sombras. La reina Camila estaba inusualmente cerca de uno de los cortesanos más confiables del rey. Su mano permaneció en su hombro con una familiaridad que envió una descarga a través del pecho de William. Contuvo el aliento, esforzándose por captar sus palabras. Entonces, apenas por encima de un susurro, la voz de Camila se deslizó a través del silencio. Nadie debe saber nunca sobre esto. La garganta de William se tensó. Su pulso latía con fuerza en sus oídos, mientras la incredulidad chocaba con el temor. ¿Realmente había visto lo que creía haber visto? Su mente corrió, dividida entre el instinto y la razón. Durante años, había tratado de aceptar a Camila como parte de la familia, tratado de superar el fantasma del pasado. Pero esto fue una traición que golpeó el corazón del frágil reinado de su padre. Mientras se retiraba silenciosamente a las sombras, William sintió el peso de una elección que lo oprimía. ¿Debería confrontarla directamente? ¿Debería enterrar el recuerdo y fingir que nunca sucedió? ¿O debería enfrentar lo insoportable, diciéndole a su padre, el rey, que la mujer a su lado podría no ser tan leal como parecía? ¿Era esto nada más que un terrible malentendido? ¿O William había descubierto un secreto peligroso que podría sacudir el trono mismo? Para comprender la gravedad de este momento, debemos retroceder y revisar la intrincada historia entre los actores de este drama real en desarrollo. Los salones dorados del Palacio de Buckingham siempre han ocultado más de lo que revelaron. Detrás de las brillantes arañas de luces y los pulidos pisos de mármol se encuentra un laberinto de alianzas frágiles, rencores no resueltos y tormentos privados. Y en el centro de esta inquietante red se encuentra la reina Camila, una mujer que, a pesar de finalmente ganar la corona al lado del rey Carlos, nunca ha estado libre de sospechas ni del fantasma de Diana. Para Carlos y Encilla, su matrimonio siempre ha sido menos un cuento de hadas y más un campo de batalla para el mundo exterior. Puede parecer que ella ganó su premio, la corona, el palacio y el compañero de por vida que una vez solo podía encontrar en horas robadas. Sin embargo, debajo de las sonrisas públicas, las sombras permanecen. Cada retrato oficial de Carlos y Camila está obsesionado por la presencia tácita de Diana, la princesa del pueblo, cuyo recuerdo aún arde con fuerza en los corazones de millones. Es imposible para Camila entrar en la abadía de Westminster, en Balmoral, o incluso a través de los jardines de Kensington, sin sentir esos ojos invisibles sobre ella. Los susurros siguen sus pasos, susurros que cuestionan su legitimidad, su lealtad, su mismo derecho a estar al lado del rey. Para Carlos, este peso es doble. Ama a Camila, sí, pero también sabe que su reinado siempre se medirá con el recuerdo de Diana. El espectro de su primera esposa cubre su trono como una capa no deseada. Lo corroe de maneras sutiles y cortantes. Una fotografía de Diana con sus hijos resurge en la portada de un periódico. Un documental sobre su trágica muerte se transmite durante el horario de máxima audiencia. Cada vez que se le recuerda a Carlos que Camila puede ser su pareja, pero Diana sigue siendo la princesa del mundo,
Y eso nos lleva a William, el heredero al trono, el hijo que una vez caminó detrás del ataúd de su madre con lágrimas grabadas en su rostro joven. Para él, el recuerdo de Diana no es solo un mito público. Es personal, visceral, vivo en cada decisión que toma. William se ha convertido en un hombre definido por la disciplina, el honor y una devoción casi obsesiva por proteger la dignidad de la corona. A diferencia de su padre, quien a menudo ha sido acusado de ceder a sus emociones, William se protege en el deber. Para él, la monarquía no es solo una familia, es una institución sagrada, una que debe permanecer inquebrantable si quiere sobrevivir a las tormentas del escrutinio moderno. Pero aquí radica la fractura. William nunca ha aceptado completamente a Camila, al mundo. Es cortés, profesional, incluso cálido, cuando las cámaras lo exigen. Pero en privado, un frío profundo permanece. No la ve como una compañera estabilizadora para su padre, sino como un recordatorio de la traición. Para él, ella es para siempre la mujer que entró en el espacio donde una vez estuvo Diana. Y debido a esto, William la observa cuidadosamente, a veces con la sospecha de un soldado, a veces con el resentimiento silencioso de un hijo. Es dentro de esta atmósfera tensa que entra otra figura, silenciosamente al principio, luego con una presencia creciente que pocos pudieron ignorar. Es un cortesano de toda la vida, un hombre que ha caminado por los pasillos del palacio durante décadas, conocido por el personal como completamente confiable, discreto y leal. Su nombre rara vez aparece en los periódicos, pero su sombra siempre está ahí, siguiendo a Camila a través de banquetes estatales, fiestas en el jardín y giras oficiales. Él es quien se asegura de que sus discursos estén perfectamente organizados. Su carruaje llega a tiempo. Sus guantes siempre están a mano. Al principio, su devoción no parece nada inusual. Cada miembro de la Casa Real tiene ayudantes, secretarios y compañeros que suavizan los bordes de su vida pública. Pero pronto, detalles sutiles comienzan a inquietar a quienes prestan mucha atención. Una mano que permanece demasiado tiempo en el brazo de Camila mientras la ayuda a bajar una escalera. Una palabra susurrada que la hace reír de maneras que Carlos rara vez lo hace. Una mirada intercambiada a través de una sala abarrotada que transmite una intimidad difícil de disimular. En un palacio, donde todo está monitoreado, incluso el más mínimo desliz puede encender la especulación, y la especulación en la casa de Windsor es tan peligrosa como la traición. Los sirvientes comienzan a hablar en tonos apagados. Los miembros del personal intercambian miradas cómplices. Ella confía demasiado en él, murmura una doncella. Ya no es solo deber, responde otra. Los susurros llegan a los oídos de William, y aunque se resiste al principio, la inquietud lo corroe. ¿Podría ser verdad? ¿Podría Camila, la mujer que su padre defendió a toda costa, estar envuelta en algo tan imprudente? Para William, el pensamiento es insoportable. Por un lado, le carga la idea de exponer más escándalo a la monarquía. Después de todo, las heridas de la historia de Diana todavía están frescas, aún en carne viva en la imaginación pública. Otra traición, especialmente desde dentro, podría deshacer el frágil tejido de la corona. Sin embargo, por otro lado, William no puede ignorar su instinto por la verdad. Ha pasado su vida jurando proteger a la monarquía de la humillación. Si Camila es culpable de impropiedad, entonces el silencio sería nada menos que complicidad. Y así,
Una tensión se acumula en el pecho de William. Cada vez que ve a Camila entrar en una habitación con ese leal cortesano a su lado, la inquietud se agudiza. Cada sonrisa educada que da, cada roce casual de su mano contra la manga del hombre, todo se siente más pesado, más deliberado, más peligroso. William comienza a hacerse preguntas que nunca pensó que enfrentaría. ¿Hasta dónde llegaría Camila para proteger su imagen? ¿Podría realmente arriesgarlo todo? La confianza de su padre, la estabilidad de la monarquía por un vínculo secreto. ¿O es todo solo un cruel truco de percepción, un malentendido generado por los chismes del palacio? Carlos, por su parte, permanece ciego, o quizás voluntariamente. Su confianza en Camila es profunda, anclada en décadas de amor, desafío y batallas compartidas contra el desprecio público. La ve como su ancla, la única persona que lo apoyó durante las tormentas más oscuras de su vida. Imaginarla vacilando en la lealtad sería desmantelar la base misma de su reinado. Y así, Carlos continúa, sin darse cuenta de la tormenta silenciosa que se está gestando detrás de él. Mientras tanto, Camila misma se mueve con su compostura habitual. Para el mundo, ella es la consorte obediente, amable en público, constante en su papel, cuidadosa con sus palabras. Pero para aquellos que observan de cerca, hay algo más en sus gestos, una suavidad cuando se dirige a su ayudante de confianza, un brillo en sus ojos cuando él se inclina para hablar. Si es una familiaridad inofensiva o algo más profundo permanece velado, pero el efecto es innegable. Los muros del palacio están comenzando a temblar con sospechas. Y luego llega la noche en que los susurros se transforman en algo innegable. Es el 15 de septiembre de 2025. Los pasillos del Palacio de Buckingham están envueltos en sombras. Las lámparas proyectan largas y inquietantes siluetas en las paredes doradas. William camina solo por el pasillo, sus pensamientos pesados, su corazón cargado por el peso del deber. Y justo entonces, justo cuando el silencio se siente casi insoportable, se topa con una vista que lo congela donde está parado. Un leve murmullo flotó en el aire. Un intercambio bajo e íntimo que parecía totalmente fuera de lugar en el silencioso palacio. William se congeló mientras la voz era inconfundible. Camila hablando en un tono lo suficientemente suave como para ser un secreto, pero lo suficientemente agudo como para atravesar el silencio. Sintió una opresión en el pecho, una repentina contracción de miedo y sospecha. Tenemos que mantener esto entre nosotros. Nadie puede saberlo nunca. Vino la voz de un hombre, profunda, mesurada y familiar. El leal cortesano que siempre seguía a Camila, el que se demoraba detrás de ella en los eventos. Siempre presente pero invisible. William nunca le había dado mucha importancia antes. Ahora, cada instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Luego vino la respuesta de Camila, un susurro suave y deliberado. «Puedes confiar en mí». Las palabras, aunque suaves, llevaban un peso de intimidad que hizo que el estómago de William se revolviera. La frase evocó miles de posibilidades, ninguna de ellas reconfortante. Imágenes de secreto, traición y manipulación destellaron ante él, mezclándose con recuerdos de su madre, Diana, su angustia, su gracia y las heridas dejadas por su muerte. El pulso de William se aceleró, cada latido resonando en sus oídos, sus manos apretadas en puños a sus costados. Trató de estabilizar su respiración, diciéndose a sí mismo que tal vez no era nada, que las sombras y los susurros podían engañar. Pero la cadencia,
la sutil inclinación de la cabeza de Camila hacia el hombre, la forma en que su mano descansaba ligeramente sobre su hombro, todo gritaba una familiaridad que iba más allá de la propiedad profesional. Su mente corrió, una tormenta de pensamientos y recuerdos. Recordó las luchas de su madre, las cartas secretas, las confidencias susurradas, la traición que le había roto el corazón. El pensamiento de que se repitiera ahora en una nueva forma causó una oleada de furia protectora hacia su padre y la santidad de su familia. ¿Podría permitir esto? ¿Presenciarlo en silencio y dejar que la historia se repita ante sus propios ojos? Lentamente, casi inconscientemente, William se acercó. La puerta del pequeño salón, una habitación rara vez utilizada para nadie más que para discusiones privadas, estaba entreabierta. Alcanzó el pomo. Su mano temblaba no por miedo, sino por la adrenalina de la inminente confrontación. Con un empujón decisivo, abrió la puerta. El repentino movimiento hizo que el cuadro interior se congelara. Camila se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos, un rubor de alarma extendiéndose por sus mejillas. Su mano, que hace solo unos segundos descansaba suavemente sobre el hombro del hombre, retrocedió como si estuviera quemada. El cortesano tropezó hacia atrás, su compostura desmoronándose bajo el peso del descubrimiento. William estaba de pie en la puerta, ancho e imponente, una barrera viviente entre ellos y el resto del palacio. Su mirada era aguda, implacable. No habló de inmediato. No necesitaba hacerlo. El silencio, pesado y acusador, llenó el espacio. El leve zumbido de la araña de luces de arriba parecía vibrar con tensión. Un sonido demasiado fuerte en la tranquilidad que ahora parecía extenderse para siempre. La voz de Camila finalmente rompió la quietud, tensa, frágil, pero desafiante. William, esto no es lo que piensas. Solo estábamos discutiendo. La interrumpió con una mirada que la silenció a mitad de la frase. Sus ojos, encendidos con ira controlada, transmitieron más de lo que las palabras podrían decir jamás. No había lugar para la discusión, ni espacio para la negación. La intimidad, las confidencias susurradas, la cercanía casual, todo se convirtió en un testimonio de algo que William no podía ignorar ni tolerar. Su mente daba vueltas. Vio en sus movimientos la cuidadosa coreografía de alguien que había ensayado secretos durante mucho tiempo a puerta cerrada. La familiaridad de su tacto, la sutil inclinación hacia el espacio del hombre, las miradas furtivas por encima del hombro, todo hablaba de una cercanía que trascendía la mera alianza. El estómago de William se revolvió, un amargo cóctel de traición, incredulidad y miedo por la estabilidad de la familia que había jurado proteger. El cortesano evitó su mirada, moviéndose nerviosamente. Había culpa allí, simple y sin adornos, y las manos temblorosas del hombre solo confirmaron las sospechas de William. Sintió una oleada de desprecio, no solo por el acto, sino por la audacia de hacerlo dentro de las mismas paredes de Buckingham, el hogar de su padre, el símbolo de una institución destinada a ser inexpugnable. Los recuerdos de Diana presionaron a William, más nítidos ahora que nunca. Sus luchas, el compromiso interminable, los secretos guardados bajo sonrisas educadas y apariciones públicas. Todos convergieron en este momento. Recordó su desesperación, sus lamentos susurrados en la oscuridad de la noche, las heridas invisibles infligidas por la traición. Y ahora una sombra de esa historia se estaba reproduciendo nuevamente ante sus ojos. La ira se mezcló con la impotencia,
¿Podría intervenir? ¿Confrontarlos o debería retirarse? Absorber la visión en silencio y sopesar las consecuencias, pero cada segundo que pasaba hacía que la elección fuera más clara. No podía permanecer en silencio. La historia, se dio cuenta con una certeza escalofriante, exigía que alguien actuara, y él era ese alguien. Inhaló profundamente, cada músculo de su cuerpo tenso. «Padre necesita saberlo», se susurró a sí mismo, apenas audible por encima de los latidos de su corazón. Era un voto, una declaración, una orden para sí mismo, para hacer lo que fuera necesario, independientemente de la incomodidad personal o el miedo a la agitación. Los labios de Camila temblaron. Abrió la boca para protestar, para explicar, pero el fuego en los ojos de William la detuvo. El cortesano, también, parecía paralizado por el reconocimiento de su propia complicidad. Las palabras vacilaron. Las disculpas quedaron flotando en el aire, pesadas y sin sentido. William se giró sobre sus talones, cada paso resonando por el pasillo como el redoble de un tambor de una tormenta inminente. No miró hacia atrás, y no necesitaba hacerlo. La imagen de esa cercanía susurrada, de manos descansando donde no deberían, estaba grabada en su mente. Cada latido la grabó más profundo. Cada respiración le recordaba el deber que ahora recaía sobre él. Caminó por el silencioso palacio. Recuerdos de Diana sangrando en el presente. Las lecciones del pasado, las traiciones, los desamores, el sufrimiento silencioso alimentaron su resolución. Esto era más que ira personal. Era una defensa del honor, una preservación de la integridad y un escudo para la propia monarquía. Para cuando llegó a la gran escalera, la decisión estaba tomada. La tormenta que se había construido dentro de él alcanzó su punto máximo. Se lo diría a su padre. No permitiría que el secreto y el engaño se enquistaran en las sombras de Buckingham. Cualquiera que fuera la consecuencia emocional, el rey Carlos necesitaba saber la verdad. Y así, en la quietud del caballero del palacio, la mente de William se centró en un solo pensamiento inquebrantable. El acto de revelar lo que había visto podría encender un conflicto mayor que cualquiera que hubiera imaginado. Pero no podía hacer otra cosa. Por el bien de su padre, por el honor de la familia y por la sombra de su madre que permanecía siempre cerca, hablaría. Pero William no tenía idea de que al abrir esa puerta, al elegir confrontar lo que había visto, estaba entrando en una cadena de eventos que destrozaría alianzas, encendería el escándalo y dejaría al propio Buckingham temblando bajo el peso de secretos enterrados durante mucho tiempo. La tensión en el palacio de Buckingham esa noche era palpable. Una fuerza espesa, casi tangible, que parecía presionar contra las mismas paredes. William había estado caminando de un lado a otro en sus aposentos privados durante lo que le pareció una eternidad. La imagen del trágico pasado de su madre royendo su mente, mezclándose con el impacto que acababa de presenciar. Cada paso, cada susurro de ese pasillo se repitió en su mente como un bucle que no podía romper. Finalmente se había decidido. Carlos necesitaba saberlo. La verdad ya no podía ser retenida. Encontró a su padre en el estudio, rodeado de libros y el suave parpadeo de la luz de las velas. Una ilusión de calma que William sabía que era frágil. Tragando saliva comenzó, con la voz tensa por una mezcla de temor y urgencia. «Padre, necesito contarte algo que vi esta noche, algo relacionado con Camila». Carlos levantó la vista,
entrecerrando los ojos. Había un atisbo de fatiga de un hombre que había soportado innumerables escándalos. Pero esto era diferente. Sintió la gravedad en el tono de su hijo de inmediato. William respiró hondo, relatando la escena con minucioso detalle. Cada gesto, cada palabra susurrada. Ella estaba con él. Hizo una pausa, tragándose el quillón cerca de ella, el que la acompaña a casi todos los eventos. Sus manos sobre los hombros del otro. Estaban hablando en susurros, y ella dijo: «Didwell, nadie debe saber sobre esto». Por un momento, la habitación quedó en silencio. El único sonido era el eco distante de los pasos en los pasillos del palacio. Carlos sintió que la sangre se le iba del rostro. Una furia fría se arrastraba en su pecho, sus labios apretados en una fina línea, sus ojos oscureciéndose, recuerdos de traición, de confianza rota una y otra vez, surgieron a la vanguardia. «Muéstrame», exigió Carlos, levantándose de su silla con una fuerza que hizo que los papeles sobre su escritorio revolotearan al suelo. «Llévame con ella». Se movieron rápidamente por los pasillos tenuemente iluminados. Cada paso estaba cargado de anticipación, temor y una rabia latente que Carlos apenas podía contener. El corazón de William latía con fuerza en su pecho, un redoble incesante que reflejaba la tormenta que sabía que estaba a punto de estallar. La puerta de la habitación privada de Camila se avecinaba. La mano de Carlos agarró el pomo, con los nudillos blancos. Podía sentir la tensión que irradiaba su hijo. Podía sentir el tormento en la mandíbula de William, la ira y el horror reprimidos. Con un movimiento decisivo, abrió la puerta. La cabeza de Camila se sacudió, con los ojos muy abiertos como si estuviera atrapada en el resplandor del sol, aunque solo la tenue luz de una sola araña de luces iluminaba la habitación. La compostura del CK vaciló, dio un paso atrás, sin saber dónde poner las manos, como si se diera cuenta por primera vez de la magnitud de ser descubierto. La voz de Carlos cortó el espeso silencio, aguda e implacable. «Camila, explícate. ¿Cuánto tiempo has pensado que podrías engañarnos?» Los labios de Camila temblaron. «Carlos, yo. No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?», ladró Carlos con la voz elevándose, haciendo eco contra las paredes ornamentadas. «He tolerado tus caprichos, tus indiscreciones, lo que sea este juego. Pero ahora has cruzado todos los límites que permití». William estaba de pie detrás de su padre, el peso de su descubrimiento sobre sus hombros, cada músculo tenso. Observó cómo el fantasma de su madre parecía susurrar en su mente, advirtiendo del dolor que viene cuando se rompe la confianza. Quería apartar la mirada, darse la vuelta y huir, pero la escena que se desarrollaba era demasiado importante, demasiado condenatoria. Los ojos de Camila se movieron entre Carlos y Wilro. Una mezcla de miedo, culpa y pánico se reflejaba en el brillo de las lágrimas que se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Su voz era pequeña, casi un susurro. «Por favor, escúchame. Puedo explicarlo». Carlos dio un paso adelante. Su presencia dominaba la habitación. El destello de calidez que ocasionalmente había suavizado su comportamiento hacia Camila había desaparecido. Cada sílaba que pronunció goteaba con fría autoridad. «Fuera. Ambos salgan de esta habitación inmediatamente». El golpe del puño de Carlos contra la repisa de mármol puntuó sus palabras. Una onda expansiva que pareció extenderse por el mismo aire del palacio.
William se estremeció, pero mantuvo su posición, observando cómo Camila vacilaba. Luego, lenta y a regañadientes, se recompuso y salió. El S.H. lo siguió, silencioso, avergonzado, evitando cada mirada. Afuera, los aposentos estaban vacíos. Sin embargo, los ecos de su confrontación persistieron. Los sirvientes que espiaban desde detrás de las puertas habían captado fragmentos de la discusión, la voz elevada, el sonido inconfundible de objetos golpeados con ira. Los susurros viajarían rápidamente por el palacio de Buckingham, y William sabía que pronto la historia llegaría a los oídos de aquellos que estaban mucho más allá de estos muros. Después de la confrontación, Carlos se hundió en una silla, con el rostro enterrado entre las manos. Su mente corrió. La confianza que le había extendido a Camila, el delicado equilibrio de su matrimonio, el recuerdo de Diana Dunbin. Todo chocó en un único momento insoportable. William, de pie cerca, sintió la gravedad de la situación oprimiéndolos a ambos. Su corazón le dolía por el padre que había soportado tanto, por el hombre que ahora enfrentaba otra traición de la mujer que había elegido para pasar su vida. «William, dime exactamente lo que viste», dijo Carlos, con la voz baja pero tensa, temblando con furia reprimida. Necesitaba cada detalle, cada matiz, cada susurro. William relató de nuevo, con la voz vacilante, pero decidido. Cada palabra grabada en la memoria de Carlos como una marca. A medida que la historia se desarrollaba, el impacto inicial de Carlos se transformó en algo más oscuro, algo que roía el núcleo mismo de su ser. Ira, incredulidad, dolor y un deseo de justicia que exigía una acción inmediata. Su mano tembló mientras alcanzaba un vaso de agua. La frialdad de un consuelo débil contra el calor de la rabia que ardía a fuego lento en su interior. «Camila, te di todo», dijo, cada palabra deliberada, cortando la habitación como una cuchilla. «Confié en ti con mi corazón, con mi vida, con esta familia, y así es como me pagas». La imagen de Camila, su rostro sonriente en público, las innumerables apariciones y gestos que una vez habían parecido inocentes, ahora se retorcían en algo insidioso en su mente. El pensamiento de su traición amplificado por la naturaleza íntima de sus gestos con su confidente, lo llenó de una profunda sensación de violación. William observó a su padre, absorbiendo la tempestad de emociones, el peso de la historia que les oprimía. Diana, los escándalos públicos, los susurros en los pasillos, la frágil fachada de la monarquía. Se dio cuenta de que esta confrontación era más que una traición personal. Era una fractura en la misma institución que representaban. Carlos finalmente se levantó, su decisión tomada, con los ojos llameantes. «Abordaremos esto inmediatamente. Nadie, repito, nadie socavará la santidad de esta familia o la corona bajo mi supervisión. Camila responderá por esto, y recuerden mis palabras. Las consecuencias serán severas». La gravedad de las palabras quedó suspendida en el aire, casi sofocante. William sintió el peso de la responsabilidad, la carga de la verdad que había revelado y la compleja red de lealtad, amor y deber que ahora amenazaba con desmoronarse a su alrededor. Pero mientras se preparaban para confrontar a Camila directamente, un pensamiento inquietante se deslizó en la mente de Carlos, un detalle, sutil pero inconfundible, que prometía profundizar aún más el escándalo. Algo en la habitación, en las pertenencias personales del confidente de Camila, había llamado su atención antes. Un brillo de metal, una forma familiar,
una conexión que no podía ignorarse. La voz de Carlos rompió el silencio, baja y aguda. William, necesitamos mirar más de cerca. Hay algo aquí que cambia todo. La semilla de la curiosidad y el temor había sido plantada. Un precursor de una revelación que los sorprendería hasta la médula. La confrontación, ya volátil, estaba a punto de escalar a un escándalo que el Palacio de Buckingham nunca había visto antes. Un escándalo que entrelazaba amor, traición y el espectro inquietante de agravios pasados. Y así, la tormenta apenas estaba comenzando. La tensión en los tranquilos pasillos de Buckingham aún no se había asentado cuando el rey Carlos, todavía ardiendo por la confrontación con Camila, dio una orden cortante para registrar los aposentos privados de su confidente cercano. Las instrucciones fueron simples pero pesadas, con una acusación tácita. William, de pie junto a su padre, sintió el peso del momento oprimiéndolo. El aire parecía vibrar con los restos de la tormenta que acababa de estallar. Carlos abrió la puerta de la pequeña habitación, pulcramente cuidada. Todo parecía ordinario a primera vista: papeles apilados ordenadamente, un escritorio modesto, baratijas personales cuidadosamente dispuestas. Sin embargo, los ojos del rey, agudos e implacables, inspeccionaron el espacio en busca de una sola pista, un solo elemento que pudiera traicionar la duplicidad que sospechaba. William lo siguió de cerca, sintiendo que lo que encontraran a continuación sería un punto de inflexión. No solo en esta noche, sino en los tranquilos pasillos del propio Buckingham. Entonces, en la esquina de la habitación, parcialmente oculta debajo de una pila de sobres, la mirada de Carlos se posó en una pequeña caja de terciopelo. El rojo de la tela parecía casi arder contra la tenue luz. La alcanzó con manos temblorosas, levantando la tapa lentamente. En el interior, acurrucados en el suave forro, yacían un par de pendientes de esmeraldas, vívidos, inconfundibles y profundamente familiares. Carlos contuvo el aliento. Los pendientes se los había regalado a Camila décadas atrás, cuando ella había sido joven en su relación, aunque tensa, había estado llena de las tiernas chispas del amor temprano. Recordó a ella riendo mientras le sujetaba los pendientes a sus orejas, la calidez de su sonrisa y las palabras que había susurrado. Ahora los he perdido. Me temo que esa había sido la verdad. O eso había creído él. Ahora, mirando fijamente los pendientes en posesión del confidente, una tormenta de realización y rabia surgió a través de él. Así que los guardó todos estos años y se los dio a él. Su voz era baja, casi un gruñido, pero la furia debajo de ella vibraba por toda la habitación. Apenas se pronunciaron las palabras antes de que sus manos se apretaran en puños, temblando con la intensidad de su ira. Los ojos de William se abrieron como platos. El descubrimiento lo golpeó como un mazazo. Esto no era solo una traición a la confianza en el presente. Era una traición que abarcaba años, un eco de secretos y mentiras que ahora se estrellaba contra sus vidas con la fuerza de la revelación. Podía sentir su pecho tensarse, las viejas heridas de la historia fracturada de su familia, mezclándose con la cruda e inmediata sensación de deslealtad. El confidente permaneció en silencio, pálido y rígido, claramente atrapado en el peso de su propia complicidad. No dijo nada, sus ojos parpadeando nerviosamente entre el rey y la caja en sus manos. El silencio era sofocante, una presión tangible que los oprimía a los tres. La mente de Carlos corrió.
imágenes destellando sin ser solicitadas. Camila riendo suavemente con el confidente en los eventos a los que todos habían asistido. Los gestos sutiles. Los largos momentos en los que se demoraba demasiado cerca. Palabras susurradas que nadie más podía escuchar. Los pendientes eran la prueba. Un testigo silencioso de la intimidad que había ido mucho más allá de los límites de la propiedad y más allá de los límites de la lealtad. Se volvió hacia William, con los ojos llameantes con una mezcla de tristeza e ira. ¿Ves ahora lo que he soportado? ¿Lo que he tolerado todos estos años? Preguntó. William, aunque conmocionado, asintió lentamente. Sus propias emociones, una caótica maraña de ira, incredulidad y angustia. La traición era personal, pero llevaba el peso de la historia, de un legado amenazado por un enlace secreto y deseos ocultos. La voz de Carlos se volvió más dura, teñida tanto de dolor como de mando. Esto es más que solo un error, más que un lapsus en el juicio. Este es un acto deliberado, una traición que corta el tejido mismo de nuestra familia. Nuestro honor, nuestra corona. Sus manos se aferraron a los bordes de la caja de terciopelo como si se aferraran solo a su compostura. William permaneció en silencio, observando, absorbiendo, sintiendo la pesada gravedad del momento. Sabía que había secretos. Rumores susurrados en los pasillos, sombras de duda en cada mirada que Camila y el confidente compartían. Pero ver la prueba tangible, los pendientes que recordaba de los días más jóvenes de su padre, hizo que todo fuera inconfundiblemente real. La traición ahora no solo se imaginaba, sino que era innegable, oprimiéndolos a todos como el peso de siglos de expectativa real y fragilidad humana. Carlos volvió su mirada hacia los pendientes y luego a los ojos vacíos del confidente. «¿Y tú?», dijo, su voz ahora fría, cortando la habitación como una cuchilla. ¿Fuiste cómplice todo este tiempo? ¿Fomentaste esta intimidad? El hombre tragó saliva, sin ofrecer ninguna respuesta. El silencio en sí mismo una admisión, un reconocimiento de la verdad que pesaba en el aire. William, sintiendo una mezcla de horror y tristeza, solo pudo observar cómo el momento se solidificaba. Ya no se trataba solo de Camila o del confidente. Se trataba de las fracturas, las traiciones y las sombras tácitas que rondaban los pasillos de Buckingham. Cada recuerdo, cada conversación susurrada, cada mirada no observada ahora, adquirió un nuevo significado, y los pendientes de esmeraldas brillaron como faros gemelos, exponiendo las traiciones ocultas a la cruda luz de la realidad. Las últimas palabras de Carlos, bajas y decididas, cortaron la quietud opresiva. Esto no se sostendrá. El propio Buckingham debe presenciar la verdad por el bien de nuestro legado, por el bien de todo lo que consideramos sagrado. William asintió, aunque le dolía el corazón. Los pendientes eran más que joyas. Eran un símbolo, un testimonio silencioso del engaño, una muestra de confianza destrozada en la lealtad comprometida. Y mientras padre e hijo se preparaban para enfrentar la inevitable tormenta que seguiría, ambos sabían que Buckingham nunca volvería a ser el mismo. Las consecuencias dentro del palacio de Buckingham fueron escalofriantes después de la explosiva confrontación. Camila desapareció de la vista pública. Para una mujer que durante mucho tiempo había prosperado bajo el brillo de las cámaras en el protocolo real, su repentina ausencia fue más fuerte que cualquier negación. El personal susurró que se había encerrado,
negándose a enfrentar incluso a los cortesanos más cercanos. Detrás de las puertas doradas, la reina consorte ya no era una figura de autoridad, sino una prisionera de la vergüenza. La sombra de Andrew cayó sobre el escándalo casi de inmediato. Su nombre ya había sido arrastrado por el barro por sus vínculos con Jeffrey Epstein, una mancha que la monarquía nunca podría lavar del todo. Ahora los susurros afirmaban que su presencia cerca de Camila no era casual, sino deliberada. ¿Por qué siempre estaba ahí? ¿Por qué sus caminos se cruzaban tan a menudo?, preguntaron los tabloides. Para los críticos, fue la tormenta perfecta. Un príncipe ya en desgracia repentinamente vinculado a una reina consorte acusada de traición. La prensa no perdió el tiempo. Los titulares gritaron en los periódicos de la mañana. Romance en el palacio. Reina consorte en secreto con un miembro de la realeza. Buckingham sacudido por la traición. Los presentadores de televisión diseccionaron cada detalle. Los paparazzi acamparon frente a las puertas del palacio. Y el público británico se dividió en dos. Algunos lo descartaron como un chisme exagerado. Otra trampa de los medios. Pero otros vieron los detalles, las voces silenciosas, las joyas sospechosas, la condena de la confrontación, y decidieron que el escándalo era innegable. Dentro de los muros del palacio reinaba el miedo. Una ama de llaves confesó más tarde. Esa noche fue como caminar por un cementerio. Nadie habló en voz alta. Incluso el tic-tac de los relojes se sentía demasiado fuerte. Los sirvientes evitaron el contacto visual, aterrorizados de que una mirada extraviada pudiera costarles sus puestos. La sensación de temor se filtró en cada pasillo, como si el propio edificio supiera que estaba sitiado. Para Carlos, el peso de la traición se asentó como una piedra sobre sus hombros. Su silencio en los días siguientes fue más aterrador que su furia. Las reuniones fueron canceladas, las apariciones oficiales pospuestas. William mantuvo su distancia, dividido entre el deber de un futuro rey y el dolor crudo de ver a su familia desintegrarse ante sus ojos. La Casa Real había capeado tormentas antes, pero ésta se sentía diferente. Esto no era la prensa resucitando el fantasma de Diana, ni Harry y Meghan aireando sus agravios. Esta era una herida infligida desde dentro, y estaba sangrando abiertamente. Desde esa fatídica noche dentro del palacio de Buckingham, la cadena de eventos se desarrolló como una tormenta que nadie podía detener. El impactante descubrimiento de William, la furiosa confrontación de Carlos y la inquietante revelación de los pendientes de esmeraldas, cada momento empujó a la familia real más cerca del borde del colapso. Lo que comenzó como un secreto susurrado en las sombras, ahora había explotado en un escándalo capaz de sacudir el propio trono. Al final, nunca se trató solo de lealtad o traición. Se trataba de la fragilidad de la confianza, las cicatrices del pasado y como incluso los detalles más pequeños, un simple apretón de manos, un par de pendientes perdidos hace mucho tiempo, pueden abrir heridas que se creían enterradas para siempre. El palacio, con toda su grandeza y silencio, ahora se erigía como un escenario donde la duda y la sospecha se negaban a calmarse. Y así, la pregunta sigue siendo: ¿fue esto simplemente un rumor y un malentendido o la señal de una traición mucho más oscura que la historia nunca perdonará? Si crees que fue nada más que un chisme sin fundamento, deja un 1 en los comentarios. Si crees que fue la prueba de una conspiración impactante, deja un 2 abajo. Tu voz podría ser la clave para descubrir la verdad detrás de este misterio real,